A ver, toda nación necesita sus héroes, ¿no? Esas figuras legendarias que como que representan el espíritu de un pueblo. Pero, ¿qué pasa cuando de repente aparece un documento antiguo, uno de verdad, y amenaza con cambiar todo lo que creíamos saber? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia del Empira, y se darán cuenta de que es más compleja de lo que nos contaron. Esta es la versión que seguro muchos conocen, la que se aprende en la escuela, ¿cierto? Lempira como el líder invencible, el mártir. Pero, para entender de verdad su lucha, la de carne y hueso, tenemos que meternos en el mundo en el que le tocó vivir. Y créanme, era un mundo caótico y súper violento, el de la conquista española. Y es que miren, la llegada de los españoles a lo que hoy es Honduras no fue para nada una invasión organizada. Fue más bien una pelea, una riña brutal entre los propios conquistadores, todos movidos por la pura ambición. Esto es clave, ¿eh? Hay que entender que la conquista fue, en el fondo, un negocio, una empresa privada. Cada acción, no importa qué tan brutal, se medía por si era rentable o no. La esclavitud, por ejemplo, no era un efecto secundario. No, era el motor económico para sacar oro y plata. Así de simple y así de crudo. Imaginen esto, no era un solo ejército español contra los pueblos indígenas, para nada, era más como un todos contra todos. Grupos de conquistadores venían de México, otros de Panamá, otros de las Antillas, y todos peleaban entre ellos para ver quién se quedaba con el mejor pedazo del pastel. Miren esta línea de tiempo, es una locura. En poquísimos años hubo traiciones, asesinatos entre ellos mismos, expediciones para castigarse unos a otros. O sea, los españoles estaban casi tan ocupados peleándose entre sí como conquistando. Y en medio de todo ese caos, de esa violencia, es que aparece la figura del Empira. Ok, durante siglos, la historia del Empira que conocíamos venía de cronistas que escribieron mucho después y que, bueno, no eran muy de fiar. Pero en el siglo XX, todo eso iba a cambiar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque a veces la historia, la de verdad, está escondida donde menos nos lo esperamos, en un archivo lleno de polvo. La clave de todo es este documento, una probanza de méritos. A ver, esto no es un poema épico, ¿eh? Es un papel legal casi burocrático. Piensen en ello como un conquistador yendo a un tribunal a decir, oigan, yo hice todo esto, páguenme mi pensión. Y tenía que jurar que decía la verdad, porque si mentía, se metía en un problemón. Por eso, lo que dice ahí es bastante creíble. Y bueno, resulta que en 1987, un historiador encuentra la probanza de un tal Rodrigo Ruiz. Y en ese documento, Ruiz cuenta todos sus méritos. Y el más grande de todos, el que más presumía, era haber matado en combate a un cacique indígena. ¿Adivinan cómo se llamaba ese cacique? El Empira. El relato de este soldado, de Ruiz, no tiene nada que ver con engaños o emboscadas. Él habla de un enfrentamiento cara a cara. Una historia muy diferente a la que todos conocemos. Vamos a comparar punto por punto. La leyenda nos habla de un ejército gigante, casi invencible. El documento de Ruiz, bueno, habla de unos 2000 guerreros. Ojo, que es un montón de gente, pero no es algo mítico. La leyenda cuenta la famosa traición, la conversación de paz, que era una trampa. El documento dice otra cosa, que el Empira acababa de atacar un campamento español. Y lo más fuerte, no hubo un tiro a traición desde lejos, no, hubo un duelo. Rodrigo Ruiz jura que él retó al Empira, 1 a 1, y lo mató en combate, con espada. Y esperen que aquí viene el detalle más loco de todos, contado por el propio Ruiz. El gran líder de la resistencia indígena, el símbolo de la lucha contra el invasor, murió vestido con una armadura española. Sí, una armadura que le había quitado a otros soldados españoles muertos. Qué ironía tan brutal, ¿no? El final de la historia, según este soldado, fue tan crudo como la conquista misma. Después del duelo, le cortó la cabeza. Era la prueba de su victoria, claro, pero también una forma de aterrorizar y desmoralizar al resto de los guerreros. Y con ese trofeo, se acabó la última gran rebelión de los lencas. Porque la muerte del Empira no fue solo el final de un líder. Fue el punto de quiebre que consolidó la conquista en esa zona y dio inicio a una verdadera catástrofe humana. Y para entender la escala de esa catástrofe, a veces los números hablan por sí solos. Por ejemplo, miren, hacia 1540 se calcula que la población indígena en Honduras era de unas 60,000 personas. Ahora, avancemos solo 50 años en el tiempo. Miren en lo que se convirtió esa cifra. Es un colapso total, devastador. Como se ve en el gráfico, en apenas medio siglo, la población se fue a menos de la tercera parte.
Este es el verdadero legado de la conquista, mucho más allá de las historias de batallas. Y no fue por una sola cosa, ¿saben? Fue una tormenta perfecta de destrucción. Por un lado, las epidemias, enfermedades para las que no tenían defensas. Por otro, el comercio de esclavos. Se llevaron a miles de personas como si fueran mercancía. Además, la ganadería de los españoles destruyó la agricultura local. Y para rematar, las condiciones brutales de trabajo forzado en las minas de oro y plata. Y quizá el dato más escalofriante de todos es este, que viene de los propios colonos españoles. Para 1550 ya se estaban quejando de que no quedaba suficiente gente para explotar. Imaginen, la desaparición de la gente fue tan rápida, tan masiva, que los explotadores se quedaron sin mano de obra. Así que esto nos deja con una pregunta interesante, ¿no? Por un lado está el mito, el héroe nacional, un símbolo de identidad que es súper importante. Y por otro tenemos el registro histórico, la historia de un hombre real, de carne y hueso, en medio de una guerra brutal. La pregunta que queda flotando en el aire no es tanto cuál es la verdadera historia, sino qué hacemos cuando estas dos versiones chocan. ¿Cómo nos ayudan ambas, la leyenda y el documento, a entender mejor de dónde venimos?